de un ciclo Poetas en el Prado que lleva el rótulo Ni punto de comparación, dirigido por la persona que tengo a mi izquierda, como todos saben, muy probablemente, Antonia Castaño, y ella misma, junto a Gonzalo Escarpa, actuó en la primera sesión que tuvo lugar hace un mes. Estos ciclos se celebran siempre en el primer sábado de mes y para el Museo del Prado es una gran alegría el contar con esta simbiosis del mundo de la creación y el museo. Mis palabras ahora son exclusivamente para dar la bienvenida y especialmente para agradecer a Antonia Castaño, como directora del ciclo, el esfuerzo que ha hecho para concebirlo tan bien como está hecho, para enrolar en esta aventura a las personas que se han prestado a intervenir en las sucesivas sesiones que nos ocuparán hasta el mes de junio, y donde el denominador común es el de la comparación, ni punto de comparación. En la propia presentación del ciclo en la web señala eso, la comparación, el símil, el tropo, ¿no?, como el elemento distintivo de la poesía. Y así nos ocupó en la primera sesión la comparación entre la fotografía del perro semihundido en su estado original en la Quinta del Sordo y la obra que se exhibe en el museo. Bueno, sin más, quiero decir, es un gran acierto que debemos a Antonia, y Antonia les va a presentar la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Javier, por haberme invitado a programar este ciclo. Las dos sesiones que vendrán después de esta serán en mayo con Mariano Peirú y en junio con Benito del Pliego. Hoy quienes nos convocan son Isidro Valcárcel y Jaime Ballaure, por eso estáis todos aquí, y ellos nos traen sus aires comparados. Yo simplemente voy a hacer un pequeño y delgado marco para lo que va a suceder, y lo voy a hacer con algunos datos, pero sobre todo con la admiración que me provocan estos dos artistas. Isidoro me entregó para el anuncio del ciclo un currículum que consiste en una retahíla de años desde 1937, el año en que nació en Murcia, hasta 2024. Bien es cierto que en esa retahíla pasan cosas de espacios y puntos que parece que quieren decir algo más, pero es lo que es una sucesión de los años desde que nació hasta el año actual. Y me detengo en eso por algo que no me parece circunstancial. Ese currículum no dice quizá mucho de lo que se espera de un documento así, pero sí dice mucho, o todo, de un artista que renuncia a hacer exposiciones antológicas y retrospectivas de su obra, y que cada vez que es invitado por una institución o por cualquier entidad, sea la que sea, se plantea un trabajo absolutamente exprofeso como respuesta adecuada a la convocatoria y también a quien convoca. Para mí es un currículum concepto, porque diría que Isidoro es más un artista del concepto que un artista conceptual. ¿Qué diferencia hay entre eso? Pues no lo voy a explicar, pero allí queda. Si él prefiere no dar informaciones puntuales de su vida de artista, quizá convenga no llevarle la contraria, pero vamos a aprovechar que no está todavía en escena y le llevamos la contraria un poco. Yo voy a decir algunos datos, pero precisamente no voy a decir los años. Podemos decir, por ejemplo, que tras una breve incursión en la pintura, el trabajo de Isidro Valcárcel ha tomado forma de acción, de obra cinematográfica, de arte por correo y por teléfono, de instalación, de pieza sonora, de novela, de oficina de gestión de proyectos artísticos, de intervención exprofeso en los museos, de libro. También podemos decir que en España
ha hecho proyectos fuera de España también, pero diré que en España ha hecho proyectos concretos para el Reina Sofía, para el MACBA, para la Coldo Michelena, también para galerías como Fúcares, La Caja Negra, El Espacio Mínimo. Podemos decir quizá que su exposición Ir y Venir, aquí sí un apunte temporal, fue al inicio de los años 2000, en la Fundación Tàpies de Barcelona, fue seguramente el primer síntoma de que las instituciones culturales españolas se percataran de que se les estaba pasando algo y empezaran a prestarle atención, afortunadamente. Podemos decir, a partir de ahí llegaron los premios, el Premio Nacional de Artes Plásticas, el Premio Velázquez, y podemos decir que es doctor en una universidad fuera de la institución universitaria, que es la Liberis Artium Universitas, y defendió su tesis doctoral en el Reina Sofía. Pienso que para Isidoro el tema del arte y la vida, esa cuestión, no es una cuestión, o si lo es la cuestión permanente que pone en pie y ejerce en cada uno de sus trabajos y creo que también en su vida. Él ha hecho todo tipo de cosas siempre fuera de tendencias, siempre al margen de la cara comercial del arte, que ha puesto en solfa más de una vez, y lo ha hecho desde una actitud comprometida con el arte como espacio de conciencia y responsabilidad con la propia vida. Bien, buena parte de lo que acabo de decir podríamos aplicarlo exactamente igual a Jaime Ballaure. Y por empezar con algo, voy a empezar por el final, por ese tejer el arte y la vida. Ha creado con su familia la comunidad sanguínea, cuyos resultados han estado presentes en la última edición de Arco. Jaime nació en Asturias en 1965. Como artista se mueve también en muy diversos territorios: el arte de acción, la performance, la creación colectiva, la escena, la imagen fija y en movimiento, las experiencias formativas también, la edición independiente. Sus proyectos se han visto en espacios autogestionados como el Circo Interior Bruto y en el lado opuesto en museos como el MACBA. En 2000 creó junto a Rafael Lamata Los Torreznos, que es un dúo de exploración en el campo de la performance que ha realizado sus piezas en festivales nacionales e internacionales, en el K2M y que estuvo en el pabellón español de la Bienal de Venecia de 2007. Los Torreznos, por cierto, también son doctores y han leído su tesis en la misma universidad alternativa. Ahora, un pequeño apunte en el lugar donde me gustaría poner el foco, que es la relación entre ellos. Valcárcel y Ballaure se conocen en el año 1990 en un curso impartido por Isidoro Valcárcel en el Círculo de Bellas Artes. Por cierto, Ballaure conoce allí también al que será su pareja de baile en Los Torreznos. Cuando le dije a Isidoro Valcárcel que le proponía que trabajaran juntos en este ciclo llamado Sin punto de comparación y que para mí el leitmotiv podía ser la relación maestro-discípulo, me espetó inmediatamente y me dijo: ¿y quién es el maestro? Podemos deducir que desde aquel curso hasta ahora han pasado bastantes cosas que han hecho que la dirección única de maestro-discípulo se haya trastocado y haya dado muchas vueltas. Han pasado muchas cosas, como por ejemplo que Jaime Ballaure invitó al Festival Sin Número que organizó en el Círculo en el 96 a Isidoro Valcárcel en un momento en el que Isidoro estaba renunciando a hacer acciones, performance, porque decía que ya estaban muy de moda. Otra cosa, y de especial envergadura, es que Jaime Ballaure crea la editorial Entre Ascuas con Elisa Lozano en el año 2002, precisamente porque muy visionarios ellos piensan que es necesario publicar un proyecto que Isidoro llevaba haciendo desde hacía unos 5 años y que se concretó en el libro 2000 después de Jesucristo. Entre Ascuas ha publicado después otros libros, otras obras en forma de libro de Isidoro, como Intonso, Diccionario Personal de la Lengua Española, o también Oficina de Gestión. Bien,
estoy terminando. El trabajo de hoy, Aires Comparados, es el primer proyecto en el que Isidoro Valcárcel Medina y Jaime Ballaure trabajan juntos desde el mismo origen. Se pusieron a trabajar desde que les convoqué y eso fue ya hace un año. Estoy segura de que no se han colocado cómodamente en un territorio que ya creen común, sino que han creado un territorio común exprofeso para este trabajo, y también sé que han trabajado desde el museo, con el museo y ahora, cuando salgan aquí, hacia el museo. Muchas gracias. Tú primero. No, es igual, salta. Querido Isidoro, he dado muchas vueltas a cómo comenzar en esta tarea que aceptamos hace casi un año. Sí. He reescrito mentalmente muchas veces este arranque. Al final me dicta el sentimiento. Hay que empezar confesando que desconoces el contenido de este texto, igual que yo del tuyo. Así lo convenimos. No saber el uno del otro, ir por libre, estar alertas, abiertos a la sorpresa, también al tropezón. Esta circunstancia nos coloca también en el mismo lugar del público que acude a escucharnos. Por ello, tiene todo el sentido sentarnos con ellos, asumir su punto de vista y ver qué va pasando en este desconcierto. Al tener que poner un título allá por el mes de junio del año pasado, convenimos el de Aires Comparados por parecernos entonces lo suficientemente abierto como para hacer lo que nos viniera en gana. Sin embargo, tanta apertura nos ha puesto más de un aprieto. Para salir del atolladero nos impusimos algunas normas. La primera, ya enunciada, es que ninguno de los dos sabríamos qué diría el otro. Lo descubriríamos sobre la marcha. En definitiva, en eso consiste una conferencia para el público. Tú a tu aire, yo al mío, encontrándonos aquí, en este espacio, en este contenedor común de aire respirable, de aire compartido. A nuestro aire. Seguramente así debería haberse titulado esta conversación. Cada uno a nuestro aire. Sin embargo, ese aire nuestro, el aire propio que uno tiene, el aire que uno despliega ante el mundo y sus habitantes, es nuestro en cierto sentido. Sucede con él que se nos acaba escapando, perdemos su control. En el fondo, no nos pertenece. Resulta invisible si lo miras como si fuera un objeto, pero está ahí delante. Lo sientes, lo percibes e inevitablemente te afecta a ti y a los otros que te miran. Me acuerdo perfectamente, antes de conocerte a principios del año 1990, que vi una imagen tuya en el libro de la exposición Antes y después del entusiasmo de José Luis Berea. Una fotografía tuya en blanco y negro del año 1974, titulada Visita. En ella estás sentado en una silla, encima de una mesa, con un traje y unas zapatillas a rayas. En esa imagen tienes, inevitablemente, un aire carcelario. Lo sabes. También
un cierto aire anarquista entre Bakunin y Tolstoy, y muy a lo lejos un aire a Charlotte, muy a tu manera y en tu estilo. Nuestro aire personal que va por delante nuestro. Aquí alguien se levanta y dice, lo quiero ver, quiero que me lo enseñen, quiero ver la imagen. Pues no va a ser posible. Va a ser la primera imagen que quede en el aire. Aprender a quedarse con las ganas, quedarse con un poco de hambre de imagen. Otro del público se levanta y dice, pero aquí hemos venido a hablar de pintura, no de los conferenciantes. Empecemos por el principio, seamos obedientes. El rayo que no cesa. Ponte delante del cuadro, a esa distancia que puedes verlo todo de un vistazo. Cierra los ojos. ¿Qué te queda? El pintor atravesando la diagonal del cuadro con un rayo dorado. En un extremo, justo en la esquina, unas manos. En el otro, una paloma. Y llenándolo todo, un azul sobrenatural. La Anunciación, Fra Angelico, hacia el año 1526. No tenemos ahora la misma imagen, como puede verse. Aire estético que completa el espacio frente al aire ambiente y frágil que los contempladores manipulan y huelen. Si algo ocurre es que el forastero poco o nada ha hecho por su propio aire prestado y fugaz, mientras que el ámbito estable, el oxígeno permanente de la pintura, ha sido fabricado por algún experto en definiciones. Aires comparados, al fin y al cabo. Cuadro sentimental, razón por la cual el paisaje entra en la obra, pero el aire se queda fuera, a veces sin saber si entrar adentro. Lo cierto es que el gas exterior se revuelve en sí mismo, algo así como si el edificio funcionable fuera visible o no funcionaran como tales, sino que el contemplador llega a saber su papel en el argumento, en fin, no se sabe fijamente. El lago, al fondo, presta su imagen, pero su papel en la obra solo se añade cuando en la parte superior se aprecia la oscuridad de la zona que el museo no puede dar a conocer, aquella en la que Jesús recibe a su madre. La obra es perenne y contradictoria. Luz en el suelo, sombra en lo alto. La luz no entra por la ventana, sino que viene del primer término, algo no visible, misterio, tal vez intencionado por parte del autor, que ha meditado concienzudamente de dónde viene el aire del más allá, el cual al parecer viene de acá. Otra cuestión. He echado la cuenta y fue hace 46 años cuando realicé con motivo muy distinto mi versión interpretativa del Tránsito de la Virgen, versión que ahora voy mirando con regodeo para ver si puedo servirme de ella en este análisis y consideración muy a posteriori. Aquello fue en blanco y negro y en papel heliográfico. El tránsito, pues, es circunstancial y, sin embargo, tanto entonces como ahora, viene a resultar estático y, más que nada, apetecible. En el arte, los grandes autores
generan esa apetencia de seguir en escena para el espectador. Este sueño, que se llama eterno, nos engancha en su perennidad. El aire no se mueve, la persistencia etérea no progresa. Tal vez lo que se titula la vida eterna, como la miraba Mantegna. El tránsito al otro mundo se refleja con la penumbra y se ensombrece con la avanzada parte superior de la obra que se citó anteriormente. Si el contemplador de hoy ve, aprecia y entiende estas imágenes, lo que no puede hacer es penetrar donde la masa etérea sugiere cosas que ella misma altera, ensombrece o sencillamente oculta. La visión humana, aunque al mirar lo artístico se parapeta en lo espiritual, no alcanza a ver lo que no se presenta suficientemente claro. Hablando simbólicamente, las imágenes en negativo no son negativas. Las imágenes confusas terminan por resultar las más explícitas. El arte es un caos maravilloso que se ampara en el aire cuando el que lo maneja es un transmisor de emociones. Las variadas visiones que sugiere la pintura son la confirmación del espíritu no solo creativo, sino igualmente riguroso del autor. Y en este trance los contempladores se abren a su propia imaginación y para ello nada más acorde que unos aires vagabundos. Partiendo de la premisa, en el museo hay mucho más aire que otra cosa, comenzamos hace un año con este diálogo. Quedamos al principio para ir viendo juntos los cuadros. Ante el barullo reinante, la conversación era complicada. Acabó siendo imposible. Nos pesaba en exceso todo ese aire lleno de voces y ruidos que estaba por encima y por debajo de la pintura. Terminamos por no venir juntos y hacerlo cada uno por nuestra cuenta. Así, a nuestro aire, fuimos encontrando las pinturas sobre las que hablar 5 minutos, solo 5 minutos. Podíamos hacer lo que nos viniera en gana, pero en 5 minutos. Cada uno 6 cuadros, en total 12, pero 5 minutos. 5 minutos que ya son solo 4. Y como siga así, serán 3. 5 minutos que serán 3. 5 minutos que pronto serán 3. 5 minutos. ¿Cuánto tiempo miramos un cuadro? Tenemos conocimiento que en este museo se hacen esas mediciones. También que en la actualidad, ahora mismo, hay un cuadro que se lleva el premio, el cuadro más visitado, el más visto. En todas mis visitas, que han sido unas cuantas, no he podido verlo. Siempre hay gente delante, visitantes que hacen de telón, de cortina. Me pongo detrás a esperar. Me asalta la sospecha que tampoco ellos están mirando realmente la pintura. Pienso que están ahí delante primero para reconocer algo de lo que ya tienen conocimiento. Segundo, para dar constancia que han estado en otro hito más. Y tercero, están ahí por obligación. Mirar, pero no ver. No ver porque has perdido esa capacidad. No ver porque estás a otra cosa. No ver porque no estás en el lugar adecuado. Cuando hay más personas que cuadros, el aire se enrarece. Los visitantes no pueden ver la pintura porque el aire está viciado, afectado, contaminado por el pelotón, la masa, la muchedumbre, la avalancha. Y paradójicamente es esa turbamulta la que cuenta, la que prospera, crece y se desarrolla. Otra vez el virus. El virus. Pienso, sinceramente, que para disfrutar de la pintura habría que ventilar de vez en cuando las salas, airearlas, hacer circular el aire.
es un aire de mala calidad. Habría que analizarlo con frecuencia, a la manera de aquellos experimentos en el origen de la pandemia, empeñados en entender los flujos de contagio en espacios cerrados. Así que me toca esperar, hacer tiempo, tomar aliento. Mientras, cierro los ojos y pienso en el tríptico. Tiene claramente dos aires, un aire puro y un aire fétido, el frescor de la mañana y lo pútrido del azufre, el tránsito hacia el éter, el hundimiento en el Hades. Y en ese círculo seguimos, dos multitudes que se enfrentan, la del propio cuadro y la otra en carne y hueso que lo contempla. Dos multitudes que se atraen, un poderoso imán de hace 500 años. La multitud es un aire irrespirable. El Jardín de las Delicias, El Bosco, hacia el año 1500. Llamar al aire por su nombre, eso es quitarle importancia. El aire en el arte no se respira, se vive a ultranza. La constelación de las obras necesita del aire, pero cada una de ellas lleva el suyo. Las pinturas del Prado puestas en fila y cada visitante moviendo el aire, o mejor dicho, moviéndoles el aire. Tal vez el aire sea independiente y elija por su cuenta los cuadros meritorios, las salas recogidas y los cruces al paso. Es obligado, en suma, silenciar esta esencia esperando su infalible retorno. Hace más de medio siglo, al entrar en la entonces sala exclusiva de esta obra, un espejo daba al visitante la sugerencia de, a su través, mirar al otro espejo, el pintado, y a través de éste verse a sí mismo. Era el circuito al interior para volver al exterior, lo que doma y familiariza a los flujos de las meninas. En esa misma sala en la que se entraba, una placa metálica rezaba obra culminante de la pintura universal. Es de este modo como se produce la milagrosa fusión de realidad y ficción. Es lo que hace que el aire de esta obra sea el aire de fuera de ella. Y esa unidad es la que logra que muchos espectadores pensemos que Velázquez nos pinta a nosotros, toda vez que ha de sentir la obligación profesional de mirar hacia el público, porque Las Meninas no es un autorretrato, como muchos piensan, sino todo lo contrario. Esto, aparte de que si lo fuera, habría sido preciso otro espejo más, aquel en el que el autor se mirara para copiarse. Indudablemente, el propósito es permitir lo que resulta necesario para que quepa la desmedida grandeza de la obra que está pintando. Tanto es así que el revés del bastidor, donde concilia en su amplia planicie la atmósfera de las alturas con la de la propia bajura, no deja de estar en primer término. El logro es justamente la imposición del aire por encima de la escena, o quiere decirse, en suma, la respiración de la obra pintada, fundida a la de los espectadores. No se ignore esta circunstancia en este momento, cuando se sabe que no es el aire lo que preocupa a los pintores, sino la escena. Lo que ocurre es que hay autores que por encima de la obra plasman la evidencia. En el espejo distante de Las Meninas, aquel del fondo, no solo aparecen los reyes, es una obviedad que está cada uno de los contempladores de la obra. La grandiosidad de la dimensión
retratados, visitantes, retratista, sirve para hacer juego con el otro gran tamaño del lienzo en el que trabaja Velázquez, el cual es, al fin y al cabo, el que quita y dicta el tamaño de la obra que se expone. Finalmente, para nosotros, los simples degustadores, el enigma es el no saber dónde comienza o termina esta jaula encantada del tiempo, como la califica Machado. Si contáramos todas las descripciones que almacena, nos veríamos abocados a una comprensión aún menor de la que esta obra singular merece. Fue Leonardo quien nos proporcionó una pequeña ayuda para este futuro laberinto, repito, de los aires, cuando nos dice que el aire no es incoloro ni del todo transparente. Esto, comprobado en grandes dimensiones, fue reflejado por el propio Velázquez en espacios reducidos y tal vez sea cierto si resulta ser, como dice Just, que el cuadro es un incidente casual. Lo único es que no queda especificado si esa referencia abarca el concepto genérico de la pintura o habla de las meninas. Esta obra de la que hablamos parece que es en 1843 cuando se titula por primera vez de tal manera. Circunstancia que es probable que provenga de Palomino en su Alegoría del aire, a lo mejor en un juego rebuscado para disimular el fondo dominante que Dodin cataloga como la verdad de la realidad. A estas alturas tengo muy presentes estos 4 puntos importantes de los que hablamos. 1. Esquinar la norma monótona de las conferencias. 2. El cuadro no es un decorado de fondo. 3. Intentar, como sea menester, meterse dentro del cuadro. 4. Haciendo una parábola, llegar al aire de la pintura. Decido dar un salto en el tiempo y transitar 325 años en 2 minutos para ir al siguiente cuadro. A la carrera atravieso la planta baja. Por el camino intento no distraerme. Soy incapaz. Me asalta la duda de si nuestros cuadros, los cuadros que consideramos nuestros, son, en el fondo, aquellos que uno se encuentra de improviso, sin buscarlos, sin tan siquiera saber que están ahí. En este empeño por hacer cada vez más rápido el tránsito entre mis cuadros, me tropiezo con mucha pintura del siglo XIX que me desconcierta, como si fuera de otro planeta. Carbonero, de Graín, Los amantes de Teruel, Doña Juana la Loca, La muerte de Viriato, Alejandro Ferrán, Vicente López, Esquivel, Eduardo Rosales y poco más allá, Fortuny. Y con esas miniaturas coloristas, fruto de un virtuosismo sorprendente. Por fin llego a mi destino. Como está en una sala con otros cuadros de su especie, el público se distribuye de otra manera. Dan vueltas circulares, como si estuvieran en una plaza de toros. Cabecean. Resulta curioso que no hay aquí preferencias. Es un todo donde hay pocos favoritos. Mi cuadro está justo a la entrada, a la izquierda. Aquí hay 2 individuos flotando en el aire. Aquí, como por arte de magia. Y aquí hay 2 soldados, casi de espaldas, disparando. Toda la pintura tiene un aire fantasmal, casi espectral. Si a propósito de este cuadro habláramos de perspectiva aérea,
Podría sonar a chiste, pero si habláramos de perspectiva aérea española, como una manera de ver en su conjunto el esperpento, de soportar el delirio entre lo fantasmagórico, lo terrorífico y lo visionario, tal vez, entendido así, el término no está tan desencaminado. Esta perspectiva aérea española imagina un conjunto de 15 pinturas distribuidas en 2 plantas de un edificio, ejecutadas directamente sobre la pared. Con el paso de los años son trasladados a lienzo y llevadas a París para ser mostradas, buscando potenciales compradores. No aparece ninguno. No aparece ninguno. No aparece ninguno. Un fracaso comercial. Nadie en Francia, en 1878, en plena Exposición Universal de París, está interesado en comprar alguna de estas 15 pinturas. Es un fracaso comercial, estrepitoso, una ruina total. Unas pinturas que no son de feria. ¡Qué suerte! Nos ha tocado la lotería. Asmodea, Francisco de Goya, hacia el año 1823. Estoy intentando localizar a mi compañero de perorata. Sí, sí. Sigo entonces. La inevitable presencia del aire en la práctica totalidad de las obras de este museo podría responder a la presión del pensamiento ambiental. Pero, ¿de qué pensamiento? O mejor aún, ¿del pensamiento de quién? ¿Del autor? ¿Del personaje? ¿De la circunstancia reflejada? ¿O es que el aire no recibe o no admite influencias, ya que nada es tan extremo como él? Desde el interior de los marcos que limitan los lienzos, millares de sucederes remueven las ideas de millones que pululan a su alrededor. Tintoretto contaba con los dedos mientras pintaba la breve suma de la docena de asistentes repartidos por el ámbito tranquilo. Y eso debió de ser así, ya que Velázquez comenta que entre esas figuras había aire ambiente. Y esos asistentes libres de protocolo cumplían con el rito de la acción, tan histórica como tradicional. La respiración libre está garantizada en este amplísimo lugar en el que el aire, en su tránsito, perenne por supuesto, sobre el estanque, se hace más suave que en ningún otro sitio. A veces parece que no ocurre nada a pesar de este acontecer referencial. El aire viene de fuera y se cuela. Eso ocurre en muchas obras pictóricas, pero aquí cambia de densidad, de tonalidad. El paisaje es exterior e interior, condiciona a los presentes, y eso que los presentes andan en cometido de alto rango. Se ha abierto el panorama hacia la lejanía, como si aquí, en el interior, no ocurriera nada. La modestia del gesto laboratorio, la que da nombre a este cuadro, no disfruta en su integridad del ámbito luminoso, pero ocurre, por contraste, que el aire es transparente y permite ver su esencia.
¿Quién ha terminado ya y construye o reconstruye su aderezo? ¿Quién se pone en condiciones de cumplir el rito? Y claro, hay también quienes en el momento están recibiendo la bendición de la acción capital. El aire de por medio, inmutable, jugando el papel sublime de la acción evangélica, sin un soplo de inquietud, la calma reina en la atmósfera. Un perro, durmiente en apariencia, ocupa un punto central del espacio. El aire, repito, parece que no se mueve. Soportan los santos que se lavan una especie de aureola minúscula, una suerte de resplandor del aire fundido alrededor de sus cabezas. En el fondo, la atmósfera es libre. En el primer término, permanece encerrada. Una docena de apóstoles se asean con ánimo sublime, con espíritu humilde. Los protagonistas se sumen en una semipenumbra, una suerte de fuga que es lo más sombrío a la vez que lo más cercano. El espacio es grande, el aire pasa por las diferentes zonas como de costumbre en silencio. Y sobre todo, en un rincón lejano, un solo rayo de luz sorbido por el aire resbala sobre una mesa casi sumida en la penumbra. El personaje que podría ser el protagonista se aprieta en el borde derecho y el aire le consiente ser visto. El paso de luz a penumbra no resulta ser ambiental, sino fruto del azar. Y es aquí donde se muestra Jesús, que en su esplendor poco precisa de la luz o del aire. La oscuridad del suelo bajo la mesa y hacia el estanque, la respiración en lo exterior y, por descontado, el ansia y el ánimo de los que compartimos el silencio y la intensidad de la calma. Esta transferencia de espacios confunde el supuestamente limpio con el más cargado del interior. Luego están los que se percatan de que el aire de la distancia es borroso, aunque esté limpio. Pero es que las distancias cambian los aires cuando es el ojo el que los analiza. De camino hacia mi siguiente cuadro, salto por los aires. Me tropiezo en la escalera de piedra y salgo volando. Aspirando a alcanzar el piso superior, empiezo a volar. En ese instante, en lo alto, a punto de abrirme la cabeza, pienso en esta conferencia de hoy. El traspiés que te fulmina como el rayo de la Anunciación de Fra Angelico. El tropiezo que te hará ver las estrellas en formato de megapíxel, como se puede disfrutar el Jardín de las Delicias del Bosco en la página web de este museo. Increíble ver cuarteada toda la madera de la superficie pintada. Da para un ciclo entero. En definitiva, la caída como un salto al vacío, la posición resultante de los personajes de Asmodea de Goya. Me miran con cara de terror precisamente unos simpáticos franceses, y yo sonrío intentando adoptar un aire triunfal, como disimulando. Venga, baja, por favor, baja, baja ya, ocupa tu sitio. Venga, baja, por favor, baja. Dicen, pero baja ya, baja, por favor. Ocupa tu sitio, baja, por favor, ocupa tu sitio, baja ya, por favor,
ocupa tu sitio, ocupa tu sitio, baja, por favor, ocupa tu sitio, ocupa tu sitio, ocupa, baja, por favor, y milagrosamente caigo aquí de pie. Retrocedo unos 220 años. Lo que tengo delante es color puro y forma dispersa, aire que se quema, oxígeno en combustión, lenguas de fuego. Las cuento, son 15 lenguas de fuego flotando en el aire sobre 15 cabezas. 2 son las del pintor y su hijo. Es el momento del aire sobrenatural. Atención, atención, la idea es derramar el espíritu, y el espíritu se derrama, sí, y entonces te llena de valentía, te llena de libertad, posibilita la comprensión y fortifica una comunidad universal, que se lo digan a esos que están fuera. De estos 4 poderes, el que más éxito ha tenido, seguramente por su espectacularidad, es la glosolalia. La glosolalia, la capacidad sobrenatural para hablar lenguas. Ahora bien, los que reciben esta llama, ¿hablan todas las lenguas del mundo? ¿Las vivas y las muertas? ¿Las mayoritarias y aquellas que están a punto de extinguirse? ¿Hablan también los dialectos? ¿O en realidad hablan una lengua incomprensible, nunca oída, unos sonidos como si fueran un lenguaje divino, desconocido para el hablante? Ga, ga, d, g, a, da, g. Pentecostés, el Greco, hacia el año 1600. Pero mejor, no solo, mejor aire, agua y tierra. Piensa el reproductor de la realidad. Hay que, para empezar, pintar el aire en el que todo ocurre, en el que todo tema se desarrolla. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una figura humana sin ambiente, flotando en el lienzo? No se puede prever. Flotando en el lienzo sin apoyo, mirando aún más allá, inexistente. La respuesta dice que se puede flotar en multitud de medios y de modos, que un autor puede resolver el asunto con la misma simpleza e idéntico acierto con el que Sorolla lo hace en su obra Chicos en la playa. En este lienzo no solo se ve el aire, no se ve. Si es que eso pudiera decirse de cualquier lugar terrestre o marítimo, pero el analista experto en el uso de esa palabra, aire, sabe que pocos cuadros disponen de tal densidad ni resultan tan airosos como esta piscina natural. Nos vemos en esta obra ante el desafío de describirla, no en lo plástico, evidente, sino en lo conceptual, de modo que estos chicos se regodean entre agua y tierra. ¿No está por eso el aire? Las olas llegan y los cuerpos se reflejan en ellas, en algunos casos con carácter casi fotográfico. Y gracias a esas pinceladas, agua y arena se confunden entre la inoperancia de los cuerpos estáticos pese a sus posturas gimnásticas. Habrá quienes piensen que una visión sin horizonte no facilita la localización del aire, sin percatarse de que el aire no está o no precisa estar, porque ya lo ocupa todo.
Sin aire no habría playa ni bañistas, además. Este autor ha solventado la evidencia por medio de la saturación, una plenitud conclusiva que no precisa argumentación ni descripción física. La visión es en picado. El aire lo aplasta todo. Recordemos aquella descripción de ciertos cuerpos naturales a los que en la escuela se explicaba como inodoros, incoloros, insípidos e insonoros. ¿Y cómo plasman los pintores esa naturaleza tan inexpresiva? El aire anda por doquier rodeando y a veces incomodando a los cuerpos objetos de la llamada artística. ¿Es que él no lo es? Él lo es a priori. Si se me pudiera creer, yo podría decir, fluye el agua bajo la arena. Y también se encuentra el aire sin respiro. Así como los amantes de la pincelada suelta, o mejor, libre, sin procedencia ni destino, podrían nombrarse los dominadores del oficio. Pero todo esto son ordinarieces de un degustador teórico, mejor el contemplador vitalicio, el que solo subsiste gracias al aire, paseante por doquier, suministrador incluso de lo que no es su materia, de agua y tierra, por ejemplo. Este lienzo ofrece sustento suficiente, tanto que bloquea los límites de la imaginación. Jóvenes pillados por el caos natural, ansias a destiempo, si es que el observador carece de criterio para entender lo que es el aire, sus usos y manifestaciones. Al margen de las artes, alguien ha de asumir esta obra como un dulce tropiezo que hace mirar atrás. A menos de 20 segundos encuentro mi quinto cuadro. Están pintados más o menos en el mismo año, 1600. No lo parece. Son dos mundos. Resulta extraño que el Greco, un pintor colaborador del poder colonial, salga de su mano tantas pinturas apasionadas donde la forma de la figura aspira a diluirse en el aire del fondo. Frente al artista místico y arrebatado ha surgido la figura de un pintor esteticista e intelectual, filósofo, que se tuvo por genio, ajeno a las preocupaciones de los devotos y eruditos contemporáneos. Y frente a él, en el mismo año de 1600, Caravaggio, que es su opuesto. La personalidad de estos dos artistas y el aire que desprenden en relación a su obra nos desconciertan profundamente. De un lado, el Greco, el pintor esteticista, intelectual y filósofo, poniendo en pie una obra con un aire arrebatador, apasionado e inflamado, que aspira a alcanzar directamente el éter. De otro, el pendenciero y violento Caravaggio, cuya cabeza tenía un precio fijado por las autoridades de su época, crea, a través del magistral uso del claroscuro, ese aire nuevo llamado tenebrismo. En realidad, estamos hablando de una fragancia como el resultado de la condensación del aire. Aire condensado, falta aire, falta aire, se ahoga. Un poco de aire, por favor. Se ahoga. Falta aire. Un poco de aire, por favor. Falta aire. La puerta del Hades.
justo aquí, en esta puerta, el pintor encaja su cuadro, mientras el adolescente agarra con fuerza los cabellos del gigante. El pintor entonces empotra su cuerpo, deja una esquina para reposar la cabeza cortada. De un tajo, limpiamente, ¡fa! ¡fa! Mientras nosotros, a punto de la asfixia, con los ojos desorbitados, contemplamos una escena de una belleza sobrenatural. ¡Fa! 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 Cuando no sea tan dominante como en la página, ocupémonos ahora de esa respetabilidad, de ese terreno en el que la acción humana ha interferido en la manera del medio. En pocas imágenes se aprecia lo atmosférico con igual intensidad que en paisaje en ruinas. No hay argumento ni escena, ni acaso escenario, solo un caminante más o menos decidido, medio flotante, inseguro de su ruta, imágenes quietas, a no ser que el viento mueva las ramas de los árboles, ya que con las ruinas no puede. Ellas, además, permanecen en apariencia firmes, más o menos expresivas, insinuadas entre los cerros como columnas suspendidas. Y está el cielo en plena actividad. Cuando se le presenta, da pruebas de su territorio, entre borrascoso y firme, estático, aunque amenazante. En fin, cielo seguro de nubes sólidas en su juego perenne en manos del viento, ya se sabe, el aire en movimiento. Y las construcciones tristes en su categoría, estáticas, ruinas, dice el título. No lo parecen al perfilar sus volúmenes monumentos más o menos parapetados entre las lomas. Pero el aire circula casi con prisa, si es que tal cosa puede comprenderse, si es que las broncas nubes
dejan calma para el ambiente. El espectador respira ante la quietud e incluso cuestiona el título del cuadro, porque esa referencia a las ruinas es difícil de asignar a lo que aquí se aprecia, si acaso una firmeza triste y solitaria en la que los atisbos de la construcción sugieren el cuidado más que el abandono. Los bultos estáticos, el ansia de los colores quietos, la penumbra de la lejanía, así como la imaginable calma del aire, son rasgos que Nicolas Poussin no pudo solapar. El pintor plasma sabiamente un espacio que parece conocer por lo atinado del encuadre. Y este concepto de encuadre no es de particular significado para un tema especialmente naturalista. En lo que toca al contemplador, no. En lo que toca al contemplador, como es el caso de quien les habla, queda con la sensación de que está todo. Quiere decirse que incluso esas ruinas flotan pese a quien pese. Podría argumentarse que la atmósfera se mete donde no la llama, por decir un desacuerdo, y todo ello recurre al aire para conservar su naturaleza y su apariencia. El aire en movimiento, si de eso se trata. Creo entrever que viene de izquierda a derecha, pero no permanece una sensación liberadora, que sería la de considerar intrascendente tal detalle. La obra respira por doquier. Es algo así como si se dijera que al margen de la representatividad del paisaje, el contemplador percibe el volumen aéreo por su reflejo imperativo, por su realismo insustituible. El sol está en algún sitio, en su sitio, pero se oculta a los ojos de Poussin, aunque es como si empujara a las nubes. El aire es tan compacto que se solidifica, se va convirtiendo en nube. Llego al final. Estamos en una sala con una parte de lo expuesto en el Salón de Reinos, un contexto competitivo entre los pintores vinculados a la corte en el siglo XVII, del que no se escapa nuestro artista. Nuestra pintura se mide, entre otras, con la recuperación de Bahía de Maino o la defensa de Cádiz de Zurbarán, por citar dos ejemplos presentes. Y, cómo no, sale triunfante, pero no en un sentido militar al uso, siendo un cuadro que festeja una victoria, está en las antípodas del imaginario bélico. De hecho, cuando se celebró la cumbre de la OTAN hace casi 2 años en este mismo museo, a nadie se le ocurrió fotografiarse delante de él. Ni se te pase por la cabeza. Una pintura donde el culo enorme de un caballo tapa a los protagonistas y los arrincona no se puede tomar en serio. Como poco, no es de fiar. Pienso lo contrario. Aquí está todo. Otra respuesta más que viene del pasado. Mira. 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 Hombre, una llave. Encontrar el gesto exacto, el gesto preciso. Encontrar
el símbolo. No es el final de una guerra, es el principio de una paz. Encontrar el final y te acabas quedando mudo. Con esto nos despedimos, por fin. No necesitamos los analistas y los contempladores de estas obras ser expertos en la materialidad flotante que nos invade a nosotros, ni que invade a la realidad reflejada en muchos ambientes que contemplemos. El aire pintado nos parece muchas veces sublime y acudimos al aire respirado para comprenderlo y tantas veces para compartirlo. Hay autores de las obras aquí expuestas y sin embargo prevalece el recuerdo de las imágenes, el título de las piezas y más que nada el ambiente disponible para la respiración, cosa que da lugar a la aparición de esta palabra en esta obra en la que ningún ser humano respira, a pesar de que puede decirse de ella que es el prototipo del aire en la pintura. No se habla de los grandes paisajes y basta que aquí aparezca una sencilla cabeza de un ser vivo del que es obligado que el resto siga fuera de campo para que la atmósfera que lo circunda cobre nivel artístico y la obra justifique su título. Dícese que el aire asume protagonismo, pero ¿y las demás veces en que la proporción de volumen ocupado es tan poco equitativa? Pues lo que ocurre es que no es el paisaje aquí el que marca su protagonismo, sino la cabeza del ser vivo, como si el aire no estuviera vivo. El aire es denso y cálido, aire y tierra. ¿Es aire o tierra lo de más arriba? Yo prefiero creer que el perro aspira al infinito, después de todo, como el aire. Y me puedo permitir ignorar la verdadera historia precedente, la que Goya conoce, pero no echa de menos. No hay obra con más aire que el perro semi-hundido. Pero no lo olvidamos por su espacio, mejor por su proporción. El mundo es aire, sobre todo por arriba, pero el primer término es sólido y sin embargo flota. Flota también el aire. El foso hacia abajo es más temeroso que el hueco hacia arriba. Realmente el aire aquí es continuo. El fondo es infinito y el primer término agobiante, pero el aire es el mismo. Y el pintor se ha esforzado para que esta cabeza se vea. Los que aman la soledad se preguntan qué pasaría si no estuviera ahí de protagonista esa cabeza que aspira a volar. ¿Sería igual de trascendente el aire? Volar por el aire, claro. ¿Y por qué son del mismo tono la atmósfera y la tierra? Aire que emborrona la tierra, lugar en cualquier caso respirable. Contempladores los ciudadanos urbanos en receso que podría eternizarse ante la obra de arte silenciosa, pero que induce al ladrido, el cual ha de romper la quietud de su aire circundante. Pero no se ve nada y no hace falta nada. Aire tal vez en conflicto, tal vez lloroso, espectadores estupefactos y arte con tan poca cosa. Silencio. Escuchemos los ladridos del perro como protagonista de su insólita circunstancia.
Pasan los cientos de visitantes a mirar el cuadro. El guía les dice cosas distintas de las que aquí se ponen. Sala oscura para ayudar al aire, pero prioridad del cuadro y no pintura negra, no código.